título del Salmo 63, hermanos, tomando en consideración la enseñanza que tiene, pues es un alma sedienta de Dios. Un alma sedienta de Dios. Por favor, hermanos, abramos nuestras Biblias. Vamos a leer nuestras Biblias y vamos a leer los 11 versículos para tener una idea de lo que estamos estudiando, ¿sí? El Salmo 63, del 1 al 11. Y nuevamente hacemos la lectura en forma alternada y cuando lleguemos al 11 nos unimos todos. Dice así la palabra del Señor. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Juntos, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, pues aquí tenemos, hermanos, el texto de este Salmo 63. Y no olvidemos el título, Un alma sedienta de Dios. Este Salmo 63 se parece al 42. Se parece al 42 porque, ¿cómo dice el Salmo 42? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, en el Salmo 42, David toma la figura de un siervo que anda en el monte, que anda en los campos, pero que no encuentra una fuente, no encuentra un río, no encuentra un arroyo para poder saciarse y entonces está clamando. Y de la misma manera así se siente David. Se siente David muy sediento, pero la sed de David es totalmente a la sed natural. Y ustedes pueden ver, hermanos, en el Salmo 63, en la parte de arriba, en la parte de arribita dice algo. Salmo de David cuando estaba, ¿en dónde? Cuando estaba en el desierto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver esta citación del Salmo. Este Salmo se considera un salmo de alabanza y devoción. David expresa su anhelo por Dios y su plena confianza en Él. El contexto histórico no es claro, aunque la referencia menciona que David se encontraba en el desierto de Judá, posiblemente huyendo de Absalón, aunque no lo dice así el texto. Crisóstomo, un famoso predicador del siglo IV en Constantinopla, escribió que en este salmo se reúnen el espíritu y el alma del libro de todos los salmos, o sea, de todo el libro. Y los salmos, y Mismor, que es la primera palabra que aparece en la arribita, cuando se traduce aquí Salmo de David puede ser también oración o canto de David, la palabra Mismor, pero cuando aparece así, Mismor le David, que es el texto hebreo, es la frase que hace notar que David fue inspirado por Dios, ¿sí? Entonces, cuando aparece Salmo de David, es decir, que los judíos consideran que cuando aparece así la frase, así en hebreo, quiere decir que David estaba recibiendo la inspiración del Señor para poder expresar este salmo. Entonces, pues, todos los salmos son inspirados por Dios. Ahora, el lugar. Dice que estaba en el desierto de Judá. Aquí en este mapa, ustedes pueden ver en rojo, en esa franja
aún todavía en la actualidad es el desierto de Judá o de Judea, ahora también se considera como de Judea. Bien, el desierto de Judá se encuentra entre Jerusalén y el Mar Muerto. El Mar Muerto aparece aquí, ¿sí? Este desierto fue el lugar donde el Señor Jesús fue tentado por el diablo tras ayunar por 40 días y 40 noches. He referido a este lugar también como el lugar donde el rey del norte, según las profecías del libro de Daniel, el rey del norte, según el judaísmo, el anticristo, según el cristianismo, se reunirán sus ejércitos para atacar Jerusalén al final de los días, según Daniel 11, 44, 12, 1, y también aquí en Mateo 24, 21 al 26. Entonces, en este lugar se van a reunir los ejércitos del mundo para poder combatir contra Jerusalén, según las profecías, en ese desierto. Entonces, va a ser un lugar muy especial. Bueno, ahora está una fotografía, hermanos. Una fotografía, si usted va a Israel y usted va a Jerusalén y le pide a un guía que lo lleve al desierto de Judá o de Judea, pues más o menos usted va a ver así, va a ver así el desierto. Entonces, si David se encontraba aquí, ¿dónde había una llave de agua? ¿Dónde había un pozo? ¿Dónde había un río? No. Entonces, David está expresando, tomando en consideración lo que se siente estar en el desierto, pero ahora lo lleva al plano espiritual. Así como uno tiene sed y una sed insaciable, porque estando en el desierto con el calor abrasador, con el calor tan fuerte que se siente y que uno tiene tanta sed, dice David, así es mi sed, pero ¿por quién? Por Dios, por Dios. Entonces el versículo 1 dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene, ¿qué tiene? Sed. Entonces, pongámonos en la posición de David, aquí en este lugar, en donde David está sintiendo mucha sed, pero la mayor sed que sentía David no era del agua natural, sino de la presencia de Dios. Y así debe ser para nosotros. Entonces, por eso el título del Salmo es Un alma sedienta de Dios. Y así debemos de ser también nosotros, hermanos. Ustedes, hermanos, han sentido una sed, pero una sed así, pero fuerte, fuerte, que no encuentran cómo saciar su sed, ¿sí? ¿Les ha pasado así? Pues, hermano, se siente feo de verdad tener sed. Luego, en la botella de agua, el camión, uno en el asiento, hay que dejar lo que tiene por una toma de agua, Sí. un trago de agua. Ok, sí. Viendo la realidad, Sí. el dinero no es nada. En comparación con el lago, ¿verdad? El líquido material malo espiritual. Muy bien. Ahora les quiero hacer una pregunta bíblica. Una pregunta bíblica. ¿Qué personaje del Nuevo Testamento tuvo tanta sed que solamente se conformaba con un tantito de agua en el dedo para calmar su sed? ¿Quién era? El rico, ¿verdad? El rico en la historia de Lázaro y el rico, ¿verdad? Cuando estando allá en la otra vida, cuando le dice a Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo, porque sentía tanta sed, ¿verdad? Bueno, pues David se expresaba de esa manera, pero no en el sentido natural, sino en el sentido espiritual. Vamos a ver ahora aquí. Hay tres cosas que vamos a ver en este salmo. Tres cosas que necesitamos aprender del Salmo 63. Primeramente, un alma con sed de Dios. Los primeros versículos del 1 al 4. Luego, un alma con deleite en Dios. Un alma que en esa sed tenía de Dios, se deleita también en Él. Y lo último, un alma con protección de Dios, versículos del 9 al 11. Tres cosas. Entonces, primero es un alma sedienta de Dios. En segundo lugar, un alma que se deleita en Dios. Que tenemos que aprender a deleitarnos en Dios.
No caer en la rutina, porque a veces es el gran problema de que caemos en la rutina. Ya sabemos orar, ya sabemos cantar, ya sabemos ofrendar, ya sabemos evangelizar, ya venimos a los cultos, ya estamos en las reuniones y se vuelve una rutina. No, tenemos que aprender a día tras día deleitarnos en Dios, a gozar de su presencia, como si fuera el primer momento de haber conocido a la persona más amada que podemos imaginarnos. Y número 3, un alma con protección de Dios. De ese deleite, de esa sed que tenía con Dios, David reconoce que tiene la protección maravillosa de Dios, porque aún así, en este salmo, sintiendo esa sed de Dios y teniendo ese deleite de Dios, aún sigue pensando que tiene enemigos que le andan persiguiendo. Por eso está en el desierto, pero sabe que su Dios le va a proteger. Muy bien, pues ahora vamos a entrar de lleno. El primer punto, un alma con sed de Dios. Dios mío, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua. Otra vez, volviendo a la foto. ¿Por qué está diciendo David en tierra seca y árida? Porque está en el desierto, Pero en ese desierto no está experimentando solamente la sed del agua natural, sino ahora está experimentando otro tipo de sed, y es lo que nos va a enseñar para nuestras vidas. Bien, entonces ahora vamos a ver aquí. La primera frase, Dios mío eres tú, es muy interesante. Utiliza aquí David dos nombres de Dios muy especiales. El primer nombre aquí está en letras hebreas, que se pronuncia Elohim. Algunos ponen como una J la H, Elohim. Nosotros pronunciamos como en español, Elohim. Nombre de Dios en plural, que se expresa como Dios supremo, todopoderoso, creador. Algunos intérpretes indican un antecedente a la doctrina de la Trinidad y el misterio de la unidad divina, es decir, el Dios trino y uno a la vez. La palabra Elohim es una palabra plural para el hebreo. Cuando nosotros utilizamos el plural, ¿qué agregamos a las palabras? Por ejemplo, si yo quiero decir casa en plural, ¿qué le agrego? La S, ¿verdad? Casa, casas. Y si yo digo perro y lo quiero decir en plural, también le pongo la S y es perros. ¿Sí? Ahora, en hebreo el plural siempre termina en una I y una M, en im. Por eso es aquí Elohim. Pareciera como si dijera dioses, y algunas veces se traduce como dioses cuando se está hablando de dioses paganos, pero el título de Dios es Elohim, refiriéndose a un plural que da a entender que no es una persona, sino son tres personas. Bueno, no es una persona, son más personas, aunque literalmente no sabemos si son tres o dos, pero son más personas. Y por eso los teólogos, los estudiosos dicen que esta palabra indica un antecedente a la doctrina de la Trinidad. ¿Dónde aparece por primera vez la palabra o el título Elohim para Dios? Pues aparece en Génesis 1:1. Cuando dice, en el principio, ¿qué más? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí la palabra Dios es la palabra hebrea Elohim, que da a entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban haciendo toda la creación. Estaban trabajando para hacer toda la creación. Estaban realizando esa obra grandiosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué palabra tan especial? Y luego viene la siguiente palabra, Dios mío, es Él, pero aquí termina en una especie de I, Elí, como el nombre de